Hola con todos, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la enterocolitis infecciosa, ¿no? Pues deberíamos empezar por la etimología de la palabra. Enterocolitis hace referencia tanto al intestino como al colon inflamados y la infección. Básicamente van a ser los diferentes agentes que la pueden causar, como virus, bacterias y parásitos. Entonces, justamente ellos lo que van a provocar es un daño en la mucosa y nuestro cuerpo, como elemento compensatorio o elemento de defensa, lo que va a realizar es el elemento de inflamarse, por supuesto, y de protegerse del mismo. Por regla general, hablamos de que causan una diarrea y cambios ulcerativos e inflamatorios tanto en el intestino grueso como en el intestino delgado. Además, las enterocolitis infecciosas se diseminan por vía fecal-oral, siempre a través del agua o los alimentos que se encuentran contaminados. Iniciamos nuestra presentación con las infecciones víricas. A nivel vírico, pues, lo más importante es la afectación del epitelio superficial anteriormente mencionado, en este caso del intestino delgado, que obviamente va a interferir con la absorción del mismo. Como un elemento compensatorio se va a dar la repoblación de las vellosidades del intestino delgado. El problema es que se da con los enterocitos inmaduros. Este promueve la pérdida de los electrolitos, obviamente la absorción incompleta y la presencia de una diarrea osmótica, es decir, aquella en la que se pierde una gran cantidad de líquidos y por supuesto estos líquidos se encuentran atraídos por la pérdida de electrolitos. Entonces es una descompensación ácido básica y sobre todo también una gran pérdida de líquidos con la deshidratación consecuente. Los virus más importantes que vamos a analizar van a ser en primer lugar el rotavirus, que afecta a los niños entre 6 y 24 meses, es decir, de 6 meses hasta los 2 años con una diarrea bastante grave. Los más graves se encuentran entre los 3 y 24 meses y los menos graves en los menores de 3 meses, por supuesto por la presencia de anticuerpos transplacentarios y la alimentación materna a través de la lactancia. Los rotavirus se transmiten por vía fecal-oral y los brotes principalmente se dan en las guarderías. Los rotavirus son muy peligrosos por su virulencia, es decir, aquellos factores que les permiten replicarse antes y después de presentar una enfermedad clínica, es decir, antes de manifestar la enfermedad ya pueden ser contagiosos, porque se presenta un poco inóculo de viruenes que sean necesarios para el desarrollo de una enfermedad y por su proceso de incubación bastante rápido de 1 a 3 días. En la incubación el proceso va a ser una gastroenterocolitis infecciosa viral, es decir, inicia en la parte de arriba hacia abajo, porque inicia con una fiebre y un vómito, pero en el proceso de infección se va a dar una diarrea sin fiebre. Los síntomas del rotavirus más importantes van a ser la fiebre, el vómito y las heces, por supuesto, con una diarrea acuosa. La consecuencia más notoria es la deshidratación, por lo que el tratamiento busca evitar esta deshidratación y, por supuesto, la prevención con la vacuna Rotatec, que es una vacuna oral a virus vivo que se da a los 2 y los 4 meses según el esquema de vacunación. Lo siguiente va a ser el norovirus, el virus de Norwalk, que permite una gastroenteritis epidémica, y el siguiente el adenovirus entérico en los menores de 24 meses principalmente afectados. Aquí encontramos más o menos como el rotavirus es lo que provoca esta diarrea acuosa con la salida de agua y electrolitos a través de esos canales y afectación de la mucosa, el borde del cepillo, y unos diagramas esquemáticos del rotavirus, como vemos es parte del Reoviridae, es ARN bicatenario, un problema de deshidratación, náuseas, vómito y febrícula y la diarrea acuosa que mencionamos. Lo siguiente que vamos a observar van a ser las infecciones bacterianas. Por supuesto tienen mecanismos patogénicos, es decir, para generar enfermedad. Dentro de estos están las toxinas preformadas que se encuentran en los alimentos contaminados ya. Los organismos toxigénicos generan toxinas que proliferan en la luz intestinal y sintetizan las enterotoxinas, y los organismos enteroinvasivos que proliferan en la luz y además invaden las células epiteliales y mucosas. La principal complicación de una infección bacteriana, por supuesto, es la pérdida masiva de líquidos que se puede dar en un punto. Y por supuesto, la destrucción de la mucosa intestinal. Se destruye la mucosa intestinal, se pierde líquidos. Además, un elemento de defensa del sistema inmune que requiere la vasodilatación para la salida de los componentes puede aumentar la pérdida de líquidos. Pero esto, como complicación, tiene la deshidratación, principalmente la septicemia o la sepsis, que es la presencia de estas bacterias en la sangre, o la perforación de alguno de los componentes mencionados. Ahora, los agentes que se pueden mencionar van a ser el Staphylococcus aureus, con la toxina de intoxicación de los alimentos, la Escherichia coli, la Shigella, la Salmonella y el Campylobacter. Pero dentro de las enfermedades que vamos a hablar son la colitis por el Clostridium difficile, Bacilo gram positivo, algo raro porque es una afectación del intestino y estamos acostumbrados a los gram negativos, que forma esporas. Pero principalmente se encuentra en un 1 o un 3% de la población, se encuentra en la flora normal de los mismos. El problema con estas esporas que se están generando es que son resistentes al ácido del estómago y pues manifiestan una forma vegetativa en el colon. Los requerimientos para este tipo de colitis por Clostridium difficile es la presencia de un consumo anterior de antibióticos de amplio espectro que provocan la alteración de la flora intestinal, por supuesto la germinación de las esporas para generar el daño. Las toxinas que manifiesta Clostridium difficile van a hacer un daño en la mucosa como factor general de todos estos, que puede complicarse con una hemorragia, una inflamación que es clásica y la necrosis. Y también las toxinas son interesantes porque interfieren en la síntesis de las proteínas, porque estimulan el peristaltismo y provocan un empeoramiento de la diarrea, y por el aumento de la permeabilidad capilar para la protección inmunitaria, pero básicamente la pérdida de líquidos también se da. La transmisión es principalmente fecal-oral y clásica en los hospitales porque aquí se administran muchos antibióticos de amplio espectro, y las manifestaciones, por ejemplo, letargia, fiebre, taquicardia, distensión abdominal, deshidratación y, muy importante, la pérdida del tono del músculo liso del colon, que provoca una dilatación tóxica y un acumulamiento de un gran contenido, por ejemplo, fecal en este sitio. La enfermedad que se manifiesta en esto, como dice su nombre, pues va a ser una diarrea más un cólico, es decir, en la parte inferior del abdomen, una colitis. Y una complicación muy seria de esto va a ser la colitis pseudomembranosa. Como tal, es una membrana inflamatoria que se adhiere a las partes de las lesionadas o las áreas lesionadas de la
mucosa y que pueden complicarse con la pérdida del tono del músculo liso del colon principalmente. Por otro lado, tenemos la infección por Escherichia coli serotipo O157H7, que su transmisión principalmente va a ser a través de los alimentos, como los alimentos contaminados con heces, leche contaminada de los lácteos no pasteurizada, el ganado bovino, el cerdo, pollo, cordero, hamburguesas mal cocinadas, algo muy peligroso, las frutas y los vegetales. Un poco menos comunes, pero también se dan en personas que nadaron en lagos que estaban contaminados con heces o en granjas y en zoológicos específicos. Se puede dar incluso la transmisión de persona a persona en las casas de descanso, en las guarderías, en los hospitales, y son muy vulnerables los jóvenes y los muy jóvenes y los adultos mayores. Ojo con Escherichia coli, que es una enterobacteria gram negativa. Entonces hablamos de la toxina. La toxina es una toxina similar a Shiga, que le confiere el nombre de Escherichia coli enterohemorrágica, por la presencia que vamos a ver de las manifestaciones, que como factor común, como hemos visto, el daño de la mucosa intestinal se puede dar en esta, pero esa se complica cuando pasa al torrente, porque directamente en el plasma puede viajar en plaquetas y monocitos. Principalmente se puede unir a las células glomerulares, células cerebrales, células renales mesangiales, células tubulares, monocitos y plaquetas. Y aquí en estos puntos van a dar las manifestaciones clínicas de cólicos abdominales, una diarrea acuosa como mencionamos, pero con la complicación disentérica de la presencia de sangre, ¿no es cierto? Las enfermedades vamos a encontrar a la colitis, que va a ser la colitis epidémica y esporádica. Y las enfermedades, también una complicación bastante fuerte es el síndrome hemolítico urémico, que se asocia con una anemia hemolítica, una trombocitopenia, una insuficiencia renal característica intrarrenal, porque es el daño del glomérulo, y una púrpura trombocitopénica trombótica, que se asocia a una trombocitopenia, una insuficiencia renal, una fiebre, unas manifestaciones nerviosas y sobre todo importante, que es mucho más común en las áreas de Clives, es decir, estas moretones o equimosis se van a dar principalmente en las áreas de los tobillos y muchísimo menos en la parte de las rodillas. Entonces encontramos aquí las manifestaciones de infección por Clostridium difficile y la Escherichia coli enterohemorrágica. Muy importante aquí la pseudomembrana, el megacolon tóxico con la acumulación y el riesgo de perforación. Esos son los peores agentes que pueden presentarse: la clindamicina, las fluoroquinolonas y las cefalosporinas. Ante esto se deben interrumpir estos antibióticos agresivos. Se va a manifestar con dolor abdominal y cólico, por supuesto, una diarrea más el consumo reciente por antibióticos de amplio espectro, que es como que nos orienta al diagnóstico, porque lo podemos preguntar. Tenemos la sensación de ir al baño cuando incluso hemos acabado de ir. Más de 3 deposiciones acuosas en menos de 24 horas, y los inhibidores de la bomba de protones y los bloqueadores de los receptores H2 de la histamina aumentan el riesgo de esto. Y la Escherichia coli enterohemorrágica, vemos que la fiebre es poco frecuente, pero muy frecuente la transmisión a través de la leche cruda, las hamburguesas más cocinadas, los vegetales. Otra vez tenemos tenesmo y dolor abdominal y cólico, y por supuesto la toxina Shiga tipo 1 y 2 y el serotipo O157H7. Por último vamos a tener a las afectaciones por protozoarios o parásitos. Básicamente la amebiasis por entamoeba histolítica es lo que nos vamos a enfocar. Principalmente afecta a dos sectores que van a ser el colon y el hígado. Epidemiológicamente vemos que los humanos somos el único reservorio de esta, y es mucho más grave en las áreas tropicales y subtropicales, y sobre todo sitios de hacinamiento y de sanidad mala, es decir, nuestro país Ecuador. Encontramos el ciclo vital de la entamoeba histolítica. Como todos los parásitos tienen un ciclo vital, ella no es la excepción, y tiene los trofozoitos y los quistes. Los trofozoitos son la parte que nos genera daño, digamos, podríamos recordarlo como una atrofia, porque nos daña el cuerpo, nada más como una mnemotecnia para recordar. Y los quistes son la forma infectante, que principalmente se encuentra en las heces. Entonces los trofocitos es la forma de ameba, que prospera principalmente en el colon porque se alimenta de bacterias y de células, colonizan el ciego, por supuesto invaden las criptas de las glándulas colónicas y penetran en la submucosa, provocando las características úlceras en cuello de botella. Vemos a los quistes, que obviamente son infectantes en las heces y sobreviven a la acidez gástrica. Eso es peligroso porque son justamente lo que nosotros consumimos, y al ser sobrevivientes a lo que es la acidez gástrica pueden infectar fácilmente el intestino. También encontramos a las manifestaciones clínicas, ¿no? Como clásico, molestias abdominales, sensibilidad al tacto, cólicos y fiebre. Importante de las náuseas, vómitos, las flatulencias fétidas, y como hemos visto, esta diarrea es especial porque tenemos una diarrea líquida, pero de la presencia de moco que no habíamos visto antes, y sangre. Por supuesto, las enfermedades que debemos ver van a tener que ver con los sitios más afectados, como encontramos a la enfermedad grave disentérica, a la emaciación, a la anemia, a la destrucción de la mucosa del colon, por supuesto, con riesgos de hemorragia, perforación y peritonitis, y también importante los abscesos hepáticos, en el que la entamoeba histolítica alcanza los vasos submucosos del colon, puede llegar hasta la vena porta y emboliza el hígado. Lo que esto provoca puede ser un dolor en el cuadrante superior derecho, puede provocarse una febrícula y una pérdida de peso. Y el tratamiento de los trofozoitos con el tinidazol y el metronidazol, y de los quistes de laxanida. Encontramos importante la premisa de que si los quistes de ameba no se tratan, ahora, lo que nosotros debemos eliminar va a ser este vector si es que se encuentran los quistes en las heces, siempre que estemos hablando de un paciente que sea asintomático, es decir, eliminamos a la entamoeba cuando presentamos quistes en las heces, pero el paciente es asintomático, porque si el paciente es asintomático, tiene esta diarrea acuosa, con moco, con sangre, no se trata el cuadro agudo porque nuestro cuerpo ya lo está eliminando por sí mismo, pero cuando pasa la enfermedad, obviamente tenemos que tratar, porque no sabemos si es que puede haber quedado alguna entamoeba histolítica, entonces esta persona sería portadora de amebiasis, por lo que se
sería necesario de tratarla, ¿no? Encontramos más o menos el proceso, para recordarlo un poco, es la ingesta del quiste y de luego la manifestación del trofozoito, tanto a nivel hepático, pulmonar, pericárdico, cerebral, como lo más clásico que es la amibiasis intestinal. En los quistes maduros van a ser ingeridos en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Cuando empezamos por el punto de abajo, que es la excreción de los quistes en las heces, es el punto que va a ser infectante y diagnóstico. Ingerimos los quistes maduros y pueden transportarse, aquí como son resistentes al ácido gástrico, pueden pasar al intestino y pueden darse la infección intestinal. En este punto también se puede dar la colonización no invasora, como vemos en el punto A, y las complicaciones que podrían darse en el punto C con la infección extraintestinal, en los pulmones, en el hígado y en el cerebro. Ahora, un problema que eso lo vemos que está aquí el punto 1 y el punto 2, porque el punto 3 está acá abajo, que va a ser el proceso que se ve en nuestro cuerpo, como va a ser la eclosión de los quistes, la liberación de los trofozoitos, y este puede manifestar una multiplicación tanto de los trofozoitos como de los diferentes quistes que podemos encontrar aquí y que van a dejar el huésped convirtiéndose en elementos importantes. Y la amebiasis, como vemos en tamoeba histolítica, aquí los tratamientos que mencionamos antes del tinidazol y la diloxanida, y encontramos aquí la afectación del colon, por ejemplo, las masas granulomatosas, la ameboma, encontramos las úlceras clásicas en cuello de botella, encontramos la disentería que se puede desarrollar, el 10% van a ser casos invasivos que se pueden manifestar los abscesos hepáticos, vemos que la diseminación hematógena puede llegar incluso al encéfalo y a lo que van a ser los pulmones. Y eso ha sido todo, muchas gracias por su atención.